Un día como hoy, las grandes ligas y competiciones internacionales del fútbol está paralizado. Ni siquiera las grandes ligas europeas, como también las ligas sudamericanas y del resto del mundo, pudieron continuar con sus actividades deportivas. Esta pandemia, que ya todo el mundo lo conoce, ha azotado esto. Y creo que esto va a ser para las anales de la historia una situación más o una historia más para el fútbol. No ha ocurrido esto de hace muchísimo tiempo. No ha ocurrido esto desde hace muchos años. Que esta situación, ojo, del coronavirus es distinto a lo que ocurrió desde hace muchos años en el siglo pasado. Bueno, creo que ustedes ya se hacen una idea con este título del vídeo. Y creo que ya es muy evidente. Las dos guerras mundiales pasadas, tanto la Primera Guerra Mundial, que fue aproximadamente hace 102 años, como también hace aproximadamente 75 años para la Segunda Guerra Mundial contra el Führer de Alemania nazi. Dos acontecimientos que han hecho también paralizar el fútbol. Acontecimientos que, a diferencia de esto, es que ahí, por más guerra que haya habido, o pestes, como allá en Italia hace muchos años también, el fútbol continuaba, el fútbol aún proseguía. Se jugaba en barrio, se jugaba en la cancha de cierto lugar, pero la cosa es que había unión, había esa voluntad, había esa, digamos, esa fraternidad entre amigos y compañeros para poder participar, porque ahí era una situación muy distinta. Por más que hubo bombas y balas, aún así esa alegría, ese optimismo existía. Pero hoy en día es totalmente distinto para el fútbol, distinto para las historias, que hay muchos canales que ya están hablando del tema del coronavirus, e incluso hasta hay canales que hablan mucho más porque son los más especializados y más capaces de hablar. Pero de todas formas sabemos nosotros que hasta el día de hoy no ha ocurrido como esta pandemia nunca en la historia. Y estamos viviéndola por primera vez. Y voy a citar estos párrafos que es lo que dice el historiador y experto en fútbol, el francés Paul Ditchy. Esto es lo que dice. Es una cuestión excepcional y ligada a una cuestión de salud pública. Lo que marca la diferencia es la temporalidad. La crisis del coronavirus llega al final del invierno, que es un momento clave para las competiciones, mientras que la Primera Guerra Mundial, que fue entre el lapso de 1914 y 1918, llegó entre dos temporadas de competición. Y además es que también menciona la idea de que para las autoridades, como bien dije, de los países que estaban en guerra, era mostrar la situación que estaba todo controlada, y se daba esa voluntad en los tiempos muy difíciles para animar a la gente y divertirse. Pero esto no llegó a ser posible, como él mismo menciona el gran historiador y catedrático de Francia, Paul Ditchy, experto en fútbol. Tomando un poco de la historia universal, la Primera Guerra Mundial, o bien conocido como la Gran Guerra, comenzó un 28 de julio del año 1914. Cuando se realizaron acciones bélicas por parte del Imperio Austrohúngaro sobre el país o el territorio de Serbia, a causa del asesinato o muerte del heredero y príncipe en ese mismo año, 1914. Y ahí es donde países, tanto los aliados que se han unido y otros más países que también han tenido que verse como causa principal o como excusa de esta muerte de este archiduque. Y es así donde comenzó la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y no se tomó en serio. No se ha tomado esto en serio hasta que llegó Estados Unidos en el año 1917. Y es ahí donde recién se dio por primera vez la paralización del fútbol a nivel mundial. Y también de otros deportes y disciplinas del atletismo. Antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, se había dado una Copa del Mundo en el año 1938, en la cual participaron muy pocos países. En el caso de aquí en Sudamérica, Brasil, y una debutante como Cuba, como ejemplos. Y llegando a la fase final, que en ese entonces Italia llegó hasta la fase final,
usó una camiseta negra como símbolo del fascismo. Para ese entonces, la Alemania nazi con Italia estaban unidas y tenían que ganar sí o sí antes de la venida de la Segunda Guerra Mundial, que era el próximo año, que eso nadie lo sabía. Además, también en ese mundial, en el año 1938, fue la última vez que se usó como sistema lo que son las eliminaciones directas, porque en ese entonces no existían las fases de grupos. Entonces, en ese momento, Italia era gobernado por el fascista Benito Mussolini. No, Mussolini. No, tú no. Yo me refiero a otro Benito Mussolini. Lo siento, tranquilo, si me he equivocado. Lo siento, mi amigo plumífero deshuesado, tranquilo. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, para el año 1942, tanto Argentina como Brasil, como la Alemania nazi, han querido ser sedes para este próximo mundial, que iba a ser en el año 1942. Pero la FIFA ha anulado por completo el torneo por las guerras que se ha dado. Y fue tan devastadora esta guerra, incluso mucho más devastadora que la Primera Guerra Mundial, peor, que tuvieron que cancelar en definitiva el mundial y tuvieron que postergarlo más o menos como casi 10 años, bueno, 8 años, hasta el año 1950, en la cual la sede, ahí sí, se le dio a Brasil. Y bueno, así es como se reanudó otra vez el mundial, prácticamente casi 10 años después de 1938. Y cada vez que Brasil, cuando fue el anfitrión de ese mundial, también debutó Inglaterra por primera vez en este mundial. Aunque había ciertas ligas que todavía intentaban volver durante la guerra mundial, como es el caso de Italia, que hasta 1943 se daba la liga en Italia y que quería volver el año 1945. Y en el caso de Alemania era en el año 1944 y que quería volver el año 1947. Que estas ligas eran las que, y por más guerra que tenían en su país, querían otra vez volver como era en un principio. Estos acontecimientos que se vivieron en el fútbol, que estas historias son hechos reales, dejan mucha incertidumbre de cómo va a ser actualmente este panorama del fútbol a nivel mundial. Impensado que la mismísima Eurocopa y la Copa América este año han decidido postergar para el próximo año, en 2021. Y las eliminatorias para el Mundial Qatar en Sudamérica se está pensando que se va a reprogramar en septiembre. Nadie sabe, solamente son supuestos que la Conmebol ha dado, que en septiembre se reprograme. Pero a ciencias ciertas, nadie sabe cuándo acabará en definitiva esta pandemia del coronavirus. No sabemos a ciencia cierta si tanto la UEFA como la Conmebol o la misma FIFA, que han reprogramado fechas, tanto en Champions como en otras ligas a nivel local, ¿no? Europeo, o la mismísima Eurocopa, se van a dar, porque esta pandemia no tiene día, no tiene fecha cuándo se va a acabar. No sabemos si realmente esta pandemia va a acabar exactamente en las fechas ya reprogramadas por la UEFA, la Conmebol o la misma FIFA. No sabemos cómo la pandemia va a seguir aumentando, va a seguir dando más tasas de bajas o infectados. Solo el tiempo lo dirá. Solo el tiempo va a decir cuándo acabará esta pandemia. Esta pandemia del coronavirus no es eterno. No es eterno. Respetemos la orden de no salir a las calles. Hay muchas actividades que hacer dentro de casa y con su familia. Esta pandemia no será eterno. Esta pandemia pronto acabará y el fútbol pronto volverá con fuerza. Paciencia, amigos y familia. Yo me quedo en casa.